Buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre la relación entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya nosotros semanas anteriores estábamos hablando sobre el Antiguo Testamento, lo vimos la semana antepasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre el Nuevo Testamento. Entonces, ahora nos toca hablar sobre esta relación que existe entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento fue la primera alianza o la primera alianza, y el Nuevo Testamento es la definitiva alianza, ¿no? La nueva alianza, la definitiva alianza. Y que todas las profecías dichas en el Antiguo Testamento se van a cumplir en el Nuevo Testamento. Y quien cumple todas estas profecías va a ser Jesús, que cumple las profecías. Entonces, vamos a ver también cómo es que las figuras que hay en el Antiguo Testamento se van a relacionar también mucho con el Nuevo Testamento, pero ya en la plenitud, ¿sí? En la plenitud. Eh, no sé si antes de comenzar nuestra reunión ya comenzar a proyectar la imagen, tuvieran ustedes alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Nada? Me escriben al chat si es que hubiera alguna pregunta sobre lo que hemos estado hablando, para ya iniciar nuestra reunión, ya mostrándoles el documento, irlo estudiando, irlo viendo. ¿Alguna pregunta, Doris, José Luis? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Alguna inquietud? Nada. Entonces, voy a comenzar a proyectar, a ver por acá. ¿Dónde está? Acá está. Lo tengo. Ya, ahora sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Díganme, por favor. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar. ¿Sí? Vamos a comenzar. La vida de Jesucristo estaba definida y ordenada por la oración, pública y privada, ¿no? Pública, ya sabemos,
con varias personas, privada él solo. Jesús conocía la liturgia de la sinagoga. Recuerda que él es judío y participa en la liturgia de la sinagoga y su constante deseo de cumplir la voluntad del Padre. Estaba apoyada por la liturgia de Israel, ¿sí? Jesús va a cumplir todo. Mientras la Torá, la ley, coordinaba los sacrificios prescritos para el culto a Dios. El objetivo histórico del culto de Israel nos proyecta del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, mientras que la historia de la salvación encuentra su unidad en la cruz y en la resurrección de Jesús. Sin tener en cuenta la estrecha relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, sería imposible comprender el don y el significado de la liturgia cristiana. Recuerden que nosotros, los cristianos, somos, nuestra raíz está en el judaísmo, ¿sí? Nuestra raíz está en el judaísmo. Podríamos llamarle, es la base. De allí sale ya el cristianismo que va a hacer algunos cambios, pero ya los iremos viendo. En el contexto de estas fundamentales conexiones, no se debe olvidar que las prácticas judías han evolucionado a lo largo de la historia, ¿sí? A lo largo de la historia ha cambiado algunas cositas, ¿no? Incluso en la liturgia cristiana, con el largo de la historia, han cambiado algunas cosas, ¿no? Hicieron los ojitos de María, los chiquitos. Hicieron los ojos de María. A ver, les pediría por favor que apaguen sus micros para poder seguir, porque si no hay interrupción. ¿Sí? Doris, por favor, apaga tu micro. Ya, no olvidar que las prácticas judías han evolucionado a lo largo de la historia, sobre todo después de la destrucción del templo. De manera similar a cómo se desarrollaría después la misma liturgia cristiana. Por ejemplo, cambios que han habido en la liturgia cristiana. Recuerda que antes del Concilio Vaticano II, las misas aquí en nuestro país se hacía en latín, se hacían de espaldas al pueblo, entonces ya van cambiando. Igualito la liturgia judía ha ido cambiando. Son diferentes contextos a través de los siglos. Muchos estudiosos sostienen que la liturgia de la sinagoga cambió cuando los ritos que se desarrollaban antes en el templo fueron trasladados a las sinagogas. A ver, aquí me voy a detener un ratito. En el templo, recuerda el templo que había construido Salomón, recuerda, entonces que después es asaltado, destruido, entonces se trasladan a las sinagogas, ¿no? Y allí van a tener unos nuevos ritos. Al buscar el paralelismo entre cristianos y judíos, se podría quizá también reconocer que hacían cosas opuestas los unos con los otros. Mira, con el objetivo de diferenciarse. Los influjos sobre el cristianismo parecen proceder también de movimientos judíos del primer siglo. A menudo ocultos en las comparaciones a causa de la destrucción del templo y no necesariamente de la misma amplitud que parte de las tradiciones rabínicas, las enseñanzas de los rabinos, los maestros, ¿no? Que solo más tarde fueron aceptadas por el judaísmo ortodoxo. San Pablo nos invita, nos exhorta a orar constantemente. Esta
está inspirada en varios momentos de oración cotidiana de la liturgia de Israel. El Deuteronomio, en los versículos 6 y 7, el 11 y el 19, pide recitar el Shema. ¿Recuerda qué cosa es el Shema? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes qué cosa es el Shema? A ver, ¿ustedes recuerdan qué cosa es el Shema? Ahí lo estoy subrayando, lo estoy resaltando. El Shema, ¿recuerdan? A ver, ¿recuerdan qué cosa es el Shema? Díganme sí o no. El Shema era una oración que tenían que recitar los judíos, ¿no? En cual decía, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios, ¿no? El Shema. Era una oración que tenían que recitarla diariamente los judíos, así como lo hacían por la mañana, por la tarde. Un ratito, por favor. Y añade otros 3 momentos de oración a desarrollar durante la jornada. Las 5 distintas horas de la liturgia judía de las horas giran al torno de las oraciones de la mañana y de la tarde. O sea, mira, esto aquí vamos a encontrar una, un gran parecido. Nosotros los católicos, por ejemplo, los sacerdotes, religiosas y muchos laicos, rezamos las laudes, las vísperas, las completas, ¿no? Las horas en que hay que rezar diariamente. Bueno, las religiosas de claustro rezan un poco más, ¿no? Rezan la nona, rezan la tercia, pero bueno, entonces, así como se les exigía rezar el Shema a los israelitas, entonces vamos a encontrar también nosotros, vamos a encontrar algo muy similar en la liturgia cristiana, que va a ser la oración de lo que anteriormente se llamaba el breviario o las liturgia de las horas, ¿no? La liturgia de las horas. Las 5 distintas horas de la liturgia judía de las horas giran en torno a las oraciones de la mañana y de la tarde, como nosotros, ¿ya? Como nosotros. Se cree que Pentecostés se inició por la mañana, cuando los discípulos estaban reunidos en oración. Pedro se encontraba en oración al mediodía, cuando tuvo la visión de Jope. Pedro y Juan entraron en el templo para la oración diaria de la hora nona. ¿Ves? Aquí está la hora nona. Ellos participaban de la liturgia judía, la hora nona. Ahora también dentro de la iglesia, el cristianismo también tiene la hora nona, ¿no? Los salmos de Jalet caracterizan las alabanzas cristianas. En en las laudes, las vísperas, las completas, rezamos también los laudes, perdón, rezamos también los salmos, ¿no? Que son alabanzas. La liturgia doméstica de la luz en el sábado, en el contexto del sacrificio de alabanza, ha influido en muchos himnos y oraciones cristianas. Mira, las oraciones judías han influido en las oraciones cristianas, que han trasladado esa luz a Cristo. La Didache prescribía recitar el Padre Nuestro 3 veces al día en el lugar de la oración judía de las 18 bendiciones. Mira, la Didache. Ya hace tiempo, ¿no? También en la liturgia de las horas, la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén centraba su vida en la Eucaristía. A pesar de ello, la comunidad participaba también en las funciones del templo y de la sinagoga. Los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, van a participar, van a hacer sus actividades, sus cosas cristianas, pero sin dejar
también las funciones en el templo y de la sinagoga. Ellos asistían, si bien es cierto, para nosotros la fracción del pan, o sea, la misa, ¿no? Pero ellos participaban también de sus reuniones, de sus reuniones en la sinagoga, considerando que el culto era dirigido al Padre de Jesucristo, que podía ser alabado a través del Hijo. La primera liturgia de los cristianos, específicamente cristiana, era todavía simple en cuanto a su estructura y los primeros cristianos satisfacían su deseo de solemnidad litúrgica en las funciones del templo. ¿Ya? Las primeras celebraciones eucarísticas tenían lugar en un ámbito de una comida común, cuando te sientas a comer, a cuyo inicio el cabeza de familia partía el pan. Así eran al inicio de las celebraciones. En la tradición judía, el significado religioso de la comida estaba expresado en el kiddush inicial, como el berakah final, en la que se recitaban 3 oraciones de bendición sobre el cáliz de plata de las bendiciones. El agradecimiento por la comida que se compartía, la alabanza por la tierra prometida y la oración de Jerusalén. Ahí están los 3 momentos. El agradecimiento por la comida que se compartía, la alabanza por la tierra prometida y la oración por Jerusalén. El relato del cáliz y de la fracción y distribución del pan se introduce en la línea de la tradición del kiddush, que daba inicio a la comida. Ahora sí, para comer, ahí sí ya se repartía el pan. Las palabras pronunciadas sobre el cáliz después de la cena se refieren al cáliz de bendición después de la comida. La última cena de Jesús, muy lejos de cualquier dimensión de fraternidad, se introduce en el surco de las tradiciones de las comidas festivas judías, a los correspondientes rituales dirigidos a la alianza con Dios, al Dios de Israel. La novedad de la última cena, ahora aquí vamos ya Nuevo Testamento, la novedad de la última cena está en la nueva y eterna alianza, instituida en el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esto aquí es la novedad. Hasta aquí. La novedad de la última cena está en la nueva y eterna alianza, instituida en el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Después de la ascensión de la comunidad de los apóstoles, partía el pan toda junta en casa y frecuentaban juntos el templo. Mira, primero hacían la reunión del partir el pan y luego se iban al templo y en el templo hacían su oración. En los orígenes de la historia cultural, el Génesis describía la orden de Abraham de sacrificar a su único hijo y descendiente a una esperada tierra prometida. El sacrificio ofrecido consiste en un cordero, sacrificio representativo dado por Dios a Abraham y que Abraham ofreció debidamente. En el mismo sentido, nosotros ofrecemos el sacrificio, como está descrito en el canon romano, ¿no? Aquí el cordero viene de Dios, no en sustitución. Si en la primera alianza se ofrecían machos cabríos, o sea, ofrecían animales, ahora vamos ya no se ofrecen esos animales. Ahora es el mismo Cristo que se ofrece. En el mismo sentido, nosotros ofrecemos el sacrificio como está descrito en el canon, así ya lo hemos visto. Aquí el cordero viene de Dios, no en sustitución, porque es Dios, el mismo que se está sacrificando. Y Él es el verdadero representante.
como el Cordero de Dios, en el cual somos conducidos a Dios, ¿sí? Ese Cordero de Dios nos conduce a Dios mismo. En el capítulo 12, en la institución de la liturgia de la Pascua, el Cordero del Rescate es el primogénito, del cual después se dirá que es el primogénito de toda la creación. Y Jesucristo, en Colosenses, ¿no? Y Jesucristo va a ser el primero, el primogénito de toda la creación. Junto al sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, también está la profecía de Oseas, en la que auspicia el amor y no el sacrificio, el conocimiento de Dios más que los holocaustos. Y Jesús más adelante dice, misericordia quiero y no sacrificios. Mira, entonces, esta parte se va uniendo con el Evangelio. Cuando Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice, misericordia quiero y no sacrificios. La razón de la limitación en el culto del templo está indicada en el Salmo 50. ¿Es que voy a comer carne de toros o a beber sangre de machos cabríos? Esteban responde a la acusación de haber dicho que Jesús iba a destruir el templo y cambiar las costumbres dictadas por Moisés. Él afirma que Moisés había construido la tienda del encuentro. Según el modelo que había visto en la montaña, cosa que demuestra que el templo terreno era solo el reflejo de algo que se refiere a algo diferente a sí mismo. Esteban cita la profecía. Esteban cita la profecía mesiánica del Deuteronomios. Yahvé tu Dios suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. De la misma manera que Moisés construyó el tabernáculo, mirando más allá. Así el culto, la enseñanza moral y los sucesivos profetas se dirigen al nuevo Moisés. Vamos viendo que Jesús es el nuevo Moisés. Cuando hablábamos, hace 2 semanas, hablábamos que todos los personajes del Antiguo Testamento van a ser sombra, ¿no? Van a ser sombra de Jesús. Esteban afirma que el profeta definitivo conducirá al pueblo al cumplimiento de esta profecía sobre la cruz, en la que la destrucción del cuerpo terreno de Jesús coincide con el fin del templo. El Evangelio de Juan, ¿no? El evangelista Juan dice esta frase, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días, ¿no? En Juan 2:19. Pero mientras no es Jesús quien ha demolido el templo, el nuevo templo empieza en el cuerpo viviente de Jesús por la resurrección, ¿sí? El nuevo templo. Vemos nuevamente una relación íntima que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la misa, Cristo vivo se comunica a sí mismo, a nosotros, y nos lleva al Dios de la alianza, como punto de encuentro al que llega todo lo que parte de la antigua alianza y toda la historia religiosa del hombre, por el poder de la cruz y de la resurrección de Jesús. Aunque la liturgia de la fe cristiana, deba mucho de su desarrollo al culto de la sinagoga. Esta última siempre estaba ordenada al templo. Toda la liturgia que, que realizaba en los israelitas era un culto de la sinagoga. En esta última siempre estaba ordenada al templo. Todo el culto de la sinagoga estaba ordenada al templo. También después de su destrucción, el culto de la sinagoga
espera la restauración del templo. Recuerda que para el pueblo judío, para el pueblo judío, lo más importante era el templo, ¿no? El templo era su orgullo. En el culto cristiano, en cambio, el lugar del templo de Jerusalén ha sido tomado por el templo universal, una nueva relación. Lourdes. Lourdes. Aló, aló. La progresión del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, la búsqueda humana y el diálogo entre Dios y el hombre en la oración se basan en la liturgia cristiana, que nos presenta al Redentor, mientras nos enseña a desear nuestra morada eterna en Dios. La teología de los padres de la Iglesia, la pregunta sobre la unidad interna de la única Biblia de la Iglesia, compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento, era un tema central. A ver, recuerden que nosotros como cristianos no podemos dejar de lado el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era lo que usaba Jesucristo, por decir es que es la palabra de Dios, porque toda la Biblia es palabra de Dios, y es lo que usaba Jesús, y en Jesús se va a cumplir todo lo que en el Antiguo Testamento menciona. A ver, vuelvo acá, me perdí aquí por estar hablando. En la teología de los padres de la Iglesia, la pregunta sobre la unidad interna de la única Biblia de la Iglesia, compuesta por el Antiguo y Nuevo Testamento, era un tema central, que eso no era ni de lejos un problema, solo teórico. Se puede percibir palpablemente en el camino espiritual de uno de los más grandes maestros de la cristiandad, San Agustín, San Agustín de Hipona. Agustín había tenido 19 años. En el año 373, una primera experiencia profunda de conversión, la lectura de un libro de Cicerón, actualmente perdido, le había provocado un cambio profundo que él mismo describe retrospectivamente. A ti, Señor, se dirigían mis plegarias. Empecé a levantarme, a volver hacia ti. ¿Cómo ardía, Dios mío, cómo ardía por levantarme de la tierra hacia ti? En el libro de las confesiones, ¿no? En el libro de las confesiones de San Agustín. Para el joven africano, que cuando niño había recibido la sal que le convertía en catecúmeno, estaba claro que un retorno a Dios tenía que ser un retorno a Cristo, que él sin Cristo no podía verdaderamente encontrar a Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar allí. Por eso que pasó de Cicerón a la Biblia, pero allí experimentó una terrible decepción en las difíciles prescripciones de la ley del Antiguo Testamento, en sus complicadas y a veces también crueles historias. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver historias crueles. Por ejemplo, el asesinar a su hijo, ¿no? En Abraham, en asesinar a su hijo. Entonces, vemos historias crueles y no solamente la de Abraham, va a haber muchas historias, a veces muy controversiales, que solamente las vamos a poder entender a la luz del Nuevo Testamento. Cuando leo el Nuevo Testamento, puedo ya entender esto, lo que se daba en el Antiguo Testamento.
No podía reconocer la sabiduría a la que él se quería abrir. En su búsqueda, dio con personas que le anunciaban un nuevo cristianismo espiritual, un cristianismo que despreciaba el Antiguo Testamento como no espiritual y repugnante, un cristianismo con un Cristo que no necesitaba el testimonio de los profetas hebreos. Mira, eso es lo que encuentra Agustín. Aquella gente prometía un cristianismo de la razón pura y sencilla, un cristianismo en el cual Cristo era el gran iluminador, que llevaba a los hombres al verdadero conocimiento de sí mismos, que eso van a ser los maniqueos, ¿no? Eso ya lo sabemos nosotros. La gran promesa de los maniqueos se demostró engañosa, pero con eso el problema no quedaba resuelto. Agustín solo se pudo convertir al cristianismo de la Iglesia Católica después de haber conocido a través de Ambrosio, ¿no? De San Ambrosio, una interpretación del Antiguo Testamento. Ahí recién Agustín va a entender que hacía transparente la Biblia de Israel a la luz de Cristo. Todo lo vamos a poder comprender a la luz de Cristo. Todo el Antiguo Testamento. La Biblia de Israel a la luz de Cristo y se hacía visible la sabiduría que él buscaba. Con ello, Agustín superó no solo el desagrado externo por la forma literaria no satisfactoria de la antigua traducción latina de la Biblia, sino sobre todo el rechazo interior hacia un libro que más parecía un documento de la historia de la fe de un pueblo determinado. Con todas sus peripecias y errores, que la voz de una sabiduría venida de Dios y dirigida a todos. Esa lectura de la Biblia de Israel, que por sus caminos históricos descubre el camino hacia Cristo y con ella la transparencia hacia el mismo conocimiento, ¿no? La sabiduría y el conocimiento eterna, no solo fue fundamental para la decisión de la fe de San Agustín, fue y es fundamentalmente para la decisión de la fe de toda la iglesia. En la interpretación del Antiguo Testamento, que había surgido en un ambiente judío, sobre todo en Alejandría con Filón, como Adalid, la cual procuraba de modo bien original hacer accesible la Biblia de Israel a los griegos que desde hacía tiempo preguntaban más allá de sus dioses, por un Dios que podía encontrar en la Biblia. Además, Orígenes aprendió de los rabinos, de los maestros. Finalmente elaboró principios cristianos totalmente propios, la unidad interna de la Biblia como forma de interpretación. Cristo como punto de referencia de todos los caminos del Antiguo Testamento, lo que les decía anteriormente, ¿no? Cristo va a ser el punto de referencia, ¿no? Es el punto central para poder comprender las profecías, las historias un poco, a veces, un poco fuertes, ¿no? Yo te decía que el sacrificio en el cual Abraham iba a sacrificar a su hijo. Cuando yo leía esta parte y no tenía ningún estudio, eh, me horrorizaba, ¿no? Me horrorizaba de ver esto, de saber esto. Entonces, eh, y luego vas encontrando más cosas, va encontrando más cosas y cosas que a veces son repugnantes, pero a la luz del Nuevo Testamento, siendo Cristo el punto de referencia, ya podemos entender por qué se van a dar estas acciones. Pero sea cual sea el juicio sobre el exégesis de Orígenes y de Ambrosio en sus detalles,
Su fundamento último no era ni la alegoría griega, ni Filón, ni tampoco los métodos rabínicos. Su auténtico fundamento, aparte de los detalles de su interpretación, era el mismo Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret tuvo la pretensión de ser el auténtico heredero del Antiguo Testamento. Jesús va a ser el heredero completo. Y de darle la interpretación válida, interpretación ciertamente no a la manera de los maestros de la ley, sino por la autoridad de su mismo autor, Dios mismo. Él va a interpretar mejor las escrituras. Ya no un ser humano, ¿no? Como eran los maestros de la ley. No, ahora es él mismo quien nos enseña. ¿Dónde me quedé? Sino por la autoridad de su mismo autor. Enseñaba con quien tiene autoridad divina. No como los maestros de la ley. El relato de Maús resume otra vez esta pretensión. Mira, en el relato de Maús comienza hablando por Moisés y todos los profetas y le explica cuando los apóstoles van de camino, ¿no? Cuando esos discípulos van de camino, los discípulos de Maús, el mismo Cristo les va enseñando lo que todas las escrituras se referían a él. Los autores del Nuevo Testamento intentaron fundamentar en concreto esta pretensión, muy subrayadamente Mateo, por no menos Pablo. Utilizaron los métodos rabínicos de interpretación e intentaron mostrar que precisamente esta forma de interpretación desarrollada por los maestros de la ley conducía a Cristo como clave de las escrituras. Recuerda, la semana pasada habíamos hablado que Mateo escribe para los judíos, ¿no? La semana pasada habíamos hablado esto. Mateo escribe para los judíos. Para los autores y fundadores del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es simplemente la escritura. Solo al cabo de algún tiempo, la Iglesia pudo formar poco a poco el canon del Nuevo Testamento, que también constituía Sagrada Escritura. Pero siempre de modo que, como tal, presuponía y tenía como clave de interpretación la Biblia de Israel. No se puede dejar de lado el Antiguo Testamento. La Biblia de los apóstoles y sus discípulos, que solo entonces recibió el nombre de Antiguo Testamento. En este sentido, los padres de la Iglesia no crearon nada nuevo. Con su interpretación cristológica del Antiguo Testamento, solo desarrollaron y se sistematizaron lo que habían encontrado en el mismo Nuevo Testamento. Esta síntesis fundamental para la fe cristiana tenía que resultar cuestionable en el momento de la conciencia histórica. Desarrolló unos criterios de interpretación para los cuales la exégesis de los padres tenía que parecer como no historia y por lo tanto objetivamente insostenible. Miren lo que dice Lutero acá. Lutero en el contexto del humanismo y de su nueva conciencia histórica, pero sobre todo en el contexto de su doctrina de la justificación, desarrolló la nueva fórmula sobre las mutuas relaciones de las dos partes de la Biblia cristiana. No partiendo de la armonía interna del Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, sino de la antítesis. Esencialmente de la dialéctica entre la ley y el Evangelio. Tanto desde el punto de vista de la historia de la salvación
como desde el punto de vista existencial. Bultmann ha expresado en forma moderna esta posición de principio con la fórmula de que el Antiguo Testamento, se ha cumplido en Cristo en su fracaso. Mira lo que te pongo acá. Se ha cumplido en Cristo en su fracaso. Recuerden que la vida de Cristo va a ser humanamente un fracaso, ¿sí? Humanamente, porque termina clavado en una cruz. Más radical es la propuesta de Harnack, que ciertamente lo que puedo saber apenas ha sido acogida por alguien, pero que era perfectamente lógica, partiendo de una exégesis para la que los textos del pasado solo puedan tener el sentido en que cada autor les haya querido dar en aquel momento histórico. Que los autores del siglo antes de Cristo, que hablan de los libros del Antiguo Testamento, se hayan querido referir a Cristo y a la fe del Nuevo Testamento. Aparece la moderna conciencia histórica como muy inverosímil. Por eso, con la victoria de la exégesis histórico-crítica, pareció que la interpretación cristológica del Antiguo Testamento, iniciada por el mismo Nuevo Testamento, había fracasado. Esto, como hemos visto, no es una cuestión histórica de detalle, sino que con ello se debaten los mismos fundamentos, ¿ya?, del cristianismo. San Agustín decía, novum invetere, vetus in novo pater. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, mientras que en el Antiguo se hace manifiesto del Nuevo, ¿no? Eso es lo que decía siempre San Agustín. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace de manifiesto en el Nuevo. Con referencia a la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica explica que la unidad del plan divino entre los dos testamentos puede ser descubierta por medio de la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios, en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos, en la persona de su Hijo encarnado. De esta manera, desde el tiempo de los apóstoles y continuando con los padres de la Iglesia y sus sucesores, pasajes en el Antiguo Testamento han sido entretenidos de manera más plena al verlos a la luz del Nuevo Testamento. Uno de los ejemplos de tipología presente en la Sagrada Escritura podemos encontrarlo en la primera carta de San Pedro, donde nos explica que el bautismo fue prefigurado en el diluvio. Mira, escucha bien esto. La figura del bautismo va a ser prefigurada en el diluvio. Nos dice que en los días en que Noé construía el arca, en ella, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo, por el que ahora ustedes son salvados. Ahora somos nosotros, sabemos del bautismo. Mira, es una figura, el diluvio con el bautismo. Podemos ver que en este texto, que Noé y su familia fueron salvados del diluvio por medio de la barca, la cual también puede ser vista como una prefigura de la iglesia. Mira, el diluvio, el bautismo, la barca, la iglesia. También encontramos que el agua purificó a esa familia para vivir como una nueva creación. Del mismo modo, cada uno de nosotros, al recibir el sacramento del bautismo, somos una nueva creación y somos salvados. ¿Ya?
De esta misma manera, se dice que varios personajes del Antiguo Testamento fueron tipos de Jesús. Encontramos en varios pasajes correlaciones con la vida de Jesús, narrada en los evangelios. Por ejemplo, podemos ver a David, ¿no? El rey David, como un tipo de Jesús. Jesús es proclamado hijo de David y ambos son reyes de Israel. David fue pastor en su juventud y Jesús es el buen pastor. Mira la relación. David fue ungido por el profeta Samuel y Jesús es el Mesías ungido por Dios. Este es mi hijo, el amado, el escogido. Recuerda, en el río Jordán, ¿no es cierto? Jesús va a ser ungido por Dios mismo. Es el ungido de Dios, porque es Dios. Moisés también puede ser considerado un tipo de Jesús. Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y Jesús proclama la nueva ley en el sermón de la montaña. Moisés pasa 40 días en el desierto, así como nuestro Señor también tiene este tiempo de retiro antes de las tentaciones. ¿Sí? Por lo tanto, la tipología es una herramienta importante para entender la Biblia. De hecho, muchas veces durante la misa en domingo se puede descubrir estas relaciones si se escucha atentamente las lecturas. En el futuro, trataré de escribir pequeñas reflexiones de la escritura para recalcar estas tipologías y los sentidos de las escrituras previamente explicados con respecto a las lecturas de la misa. La mayor relación que el Antiguo Testamento predice acontecimientos que el Nuevo Testamento ve hacerse una realidad. Mira, la mayor relación que el Antiguo Testamento predice acontecimientos que el Nuevo Testamento ve hacerse una realidad. Obviamente, una profecía más específica y contundente entre el Antiguo y Nuevo Testamento es el nacimiento de Jesús y su propósito. Al leer el Antiguo Testamento, vemos predicciones del acercamiento de Dios al hombre de una forma muy personal porque, porque entendía que la ley no era capaz de ofrecer redención. La ley no era capaz de ofrecer redención. Era, era necesaria la gracia. Mira, por la ley se muere, por la gracia se vive. Entonces, la ley no era capaz de podernos salvar. Necesitábamos la gracia. Y esa gracia va a venir con Jesús. Es por eso que en el Nuevo Testamento nos trae el cumplimiento de las profecías del Antiguo, en la persona de Jesús. En el Nuevo Testamento vemos la gracia en la persona de Jesús. El cumplimiento de las profecías. Recuerden las profecías de Isaías sobre el sufrimiento del Mesías. Y en Jesús se cumplen completamente las profecías. En Jesús se va a cumplir todas las profecías. Vamos a ver ahora la importancia del Antiguo Testamento para los cristianos. El Antiguo Testamento
Recuerden ustedes, no se puede dejar de lado el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue la única Biblia de Jesús. Y recuerden, este es un dato muy importante, ¿ah? Este es un dato muy importante. Hasta lo podemos ver de manera visual, lo podemos notar de manera visual, el 75% de la escritura es Antiguo Testamento. Ese es un dato muy interesante, ¿ah? El 75%. Las tres cuartas partes de la Biblia es Antiguo Testamento. Por lo tanto, no podemos dejarla de lado. El Antiguo Testamento fue la única Biblia de Jesús y constituye el 75% de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento influye en nuestra comprensión de las principales enseñanzas bíblicas, sobre todo en nuestra vida personal, ¿no? Cuando a veces el pueblo, ¿no? Vamos a poder comprender, muchas veces el pueblo dejó a Dios y a veces personalmente nos olvidamos de Dios, dejamos a Dios, vamos tras los ídolos. En los dos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos conocer al mismo Dios, el mismo Dios. En el Antiguo Testamento anuncia las mismas buenas nuevas que nosotros disfrutamos con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está de una manera más clara, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento se anuncian ya esas delicias, ¿no? La misma buena nueva del Nuevo Testamento. Ambos testamentos nos llaman al amor y aclaran cómo se ve el amor. Nos llaman al amor. En el Antiguo Testamento nos llaman a amar a Dios sobre todas las cosas. Y en el Nuevo Testamento nos dicen amar a Dios y al prójimo. Nos aclara cómo tenemos que amar a Dios. Jesús no vino a dejar de lado el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo. Y él mismo lo ha dicho, no he venido a abolir la ley. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Todo el Antiguo Testamento. El mismo Jesús nos dice, ¿no? El mismo Jesús nos lo dice. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Todo el Antiguo Testamento va a hablar de Jesús. Y en Jesús se cumple todo. Los autores del Nuevo Testamento esperan que leamos el Antiguo Testamento para poder comprender el Nuevo Testamento. Los que escribieron el Nuevo Testamento reconocieron que Dios dio el Antiguo Testamento para los cristianos. ¿Sí? Dios nos dio ese Antiguo Testamento. Y sobre todo, para leer el Antiguo Testamento, tenemos que ver sobre nuestra vida personal, ¿no? Eso es de gran importancia, nuestra vida personal. A veces queremos quedarnos en la esclavitud del pecado, en la esclavitud del pecado. Queremos quedarnos en eso o extrañamos, así como el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo hebreo cuando caminaba en el desierto y extrañaba Egipto, ¿no? A veces
También y el Antiguo Testamento lo podemos, como vuelvo a repetir, aplicarlo a nuestra vida personal. Pueblo de Israel que caminó en medio del desierto y que Dios lo guiaba. En medio de las dificultades también nosotros caminamos y Dios nos guía. Pablo exige que los líderes de la iglesia prediquen el Antiguo Testamento para poder comprender el Nuevo Testamento. Si no leemos, no conocemos el Antiguo Testamento, no podremos comprender el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, a la luz del Antiguo Testamento comprendemos el Nuevo Testamento y a la luz del Nuevo Testamento podemos comprender el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver unos cuadros muy importantes. Creo que aquí siguen los cuadritos. Sí. Mira, acá hay un cuadrito. Voy a traer los lentes. El Antiguo Testamento, número de libros, ahí está, 46 libros, Nuevo Testamento, 27 libros. Tema. El tema del Antiguo Testamento habla de la historia de Israel desde sus orígenes hasta una época cercana a Jesús. Esa va a ser la antigua alianza, ¿ya? Habla de Israel desde sus inicios. El Nuevo Testamento habla de la vida y el mensaje de Jesús y los primeros cristianos, ¿ya? La vida y el mensaje de Jesús y los primeros cristianos. Esta será la nueva alianza, la definitiva, por supuesto, ¿no? El entorno. En el Antiguo Testamento, el entorno va a ser el pueblo de Israel. Sin embargo, el Nuevo Testamento ya no es el entorno solamente el pueblo de Israel. Ya no se identifica solamente con Israel, sino que aparecen los otros pueblos, otras culturas. Por eso que la iglesia se va a extender a lo largo de todo el mundo. Y ya sabemos que una de las características de la iglesia es católica, ¿no? Es decir, universal. Ya no es solamente para un pueblo. La iglesia será el nuevo pueblo de Dios. La lengua escrita en el Antiguo Testamento será en hebreo, arameo, ¿no? Arameo y griego, y el Nuevo Testamento será en griego. El Antiguo y Nuevo Testamento. Mira, en el Antiguo Testamento era copia y sombra. Ya lo hemos visto eso. En el Antiguo Testamento era copia y sombra. Siempre desde la primera clase les decía que los personajes, los hechos van a ser sombras del Nuevo Testamento, mientras que el Nuevo Testamento es lo verdadero. En el Antiguo Testamento vemos que es un velo en el rostro de la persona. No se le conocía a Dios, pero sin embargo en el Nuevo Testamento es quitado el velo. Podemos conocer ya a Dios. Dios va a tener una figura humana en Jesús. Se quita el velo. Ya sabemos cómo es Dios, que es amor. El Antiguo Testamento, como vuelvo a repetir, su mismo nombre lo dice, es antiguo y envejece. El Nuevo Testamento, su mismo nombre lo dice, es nuevo y no envejece. Ya no vivimos por la ley, vivimos por el amor. El Antiguo Testamento fue clavado en la cruz.
El Nuevo Testamento fue confirmado en la cruz. El Antiguo Testamento se habla siempre de la ley y los profetas que se proclamaron hasta Juan Bautista. El Nuevo Testamento se sigue anunciando hasta que Cristo venga. Se seguirá anunciando. El Antiguo Testamento es caer bajo la maldición. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos habla de las bendiciones. Por ejemplo, ¿no? En el caso de María, se decía que era una mujer maldecida por Dios, una mujer que quedaba sin marido y sin hijos, ¿no es cierto? Eran maldiciones que había. Sin embargo, en María se habla la bendita entre todas las mujeres. Tenemos todas las bendiciones espirituales. Todas las bendiciones espirituales tenemos en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante, lo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento es lo verdadero, lo que no se va a acabar. Seguimos. Los pactos. Una comparación de los pactos. Mira, en el Antiguo Testamento fue Dios quien hizo el primer pacto, ¿no? El primer pacto con Abraham. También fue Dios quien hizo el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, en este pacto, entró en vigor cuando Israel salió de Egipto. Acá entró en vigor cuando Jesús murió en la cruz. El mediador es Moisés. Vamos a encontrar, recuerda como cuando iban perdiendo en la batalla los israelitas, a Moisés le decían que tenía que orar y él cuando levantaba las manos, el pueblo de Israel avanzaba, ganaba. Pero cuando se cansaba, bajaba los brazos, el pueblo, el ejército de Israel retrocedía. Moisés era el mediador. Ahora vamos a encontrar en Jesús el mediador. Este pacto fue inaugurado con la sangre de los animales. ¿Ya? Ahora, en el Nuevo Testamento fue inaugurado por la sangre de Jesús. Jesús con su sangre, ¿no? Inaugura el nuevo pacto. El primer pacto fue hecho con Israel. Este segundo pacto es para todas las personas. Ya no habrá distinción, ya no habrá solamente exclusividad. El requisito que debía cumplirse Israel era guardar los mandamientos de la ley, ¿no? Sin embargo, Jesucristo, ¿qué nos dice? El requisito que debe cumplir todas las personas es guardar los mandamientos de Jesús. ¿Qué mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero, bueno, ese creo que lo tengo en otra parte sobre el amor. Las bendiciones por obedecer consistían en larga vida, con la prosperidad en la tierra de Israel. Una persona era bendecida, se decía que era bendita, que Dios lo había bendecido, cuando tenía larga vida, cuando tenía posesiones, gran prosperidad, tenía tierras. Entonces, allí se hablaba de que, ¿cómo se llama? Estaba bendecido por Dios. Sin embargo, vamos a ver que en el Nuevo Testamento
Las bendiciones por obedecer son la protección de Dios en esta vida y en la vida venidera. Vida eterna en los cielos. Esa es la gran bendición. La bendición aquí en la tierra, eso se pensaba con el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, las bendiciones, ¿no? Será en la vida eterna, en el cielo. Entonces, allí vamos encontrando gran diferencia entre el pacto, entre los pactos. Ya hemos visto, acá también habíamos visto anterior, ¿no? El, lo del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Que es ya lo verdadero. Vamos viendo otro cuadrito, un ratito. El sacrificio en el Antiguo Testamento. Siempre les he venido diciendo que el sacrificio del Antiguo Testamento es solo una sombra, porque es incapaz de purificar. Los sacrificios que se hacían con los machos cabríos, ¿no? No podían purificar al ser humano. Sin embargo, el sacrificio del Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo en la cruz, purifica, porque es conforme a la voluntad de Dios Padre. El sacrificio de acá purifica y santifica. Luego debía de ofrecerse cada año, porque no quitaba el pecado, ¿no? Se ofrecían, cada año tenían que ofrecer los animales, porque no quita el pecado. Este sacrificio se dio una sola vez con Cristo, porque Cristo murió, porque es el sacrificio de la nueva y definitiva alianza, ¿no? Que lo actualizamos nosotros, ¿no? Que lo actualizamos en la Santa Misa. ¿Qué se ofrece en la misa? Nuevamente Jesús se ofrece en sacrificio. Es el único sacrificio. La sangre de los animales no quita el pecado. Solo hacía a los israelitas conscientes. Ellos se daban cuenta que con esa sangre derramada se había pecado, ¿no? En cambio, en el sacrificio del Nuevo Testamento, quita el pecado, porque es la sangre del Hijo, ofrecida al Padre como rescate por todos. Este sacrificio queda abolido, se termina, mientras que en el sacrificio del Nuevo Testamento queda establecido para siempre. ¿Sí? Mira las diferencias entre, ya hemos visto acá, anteriormente hemos visto los pactos en el Antiguo Testamento, en la parte general, Antiguo y Nuevo Testamento, los pactos, el sacrificio, y ahora vamos a ver el sacerdocio. ¿Ya? El sacerdocio en el Antiguo Testamento es instituido para una alianza que ya terminó. Ujú. Ya acabó esa alianza. Ya nosotros estamos en la nueva alianza, ¿no? Estamos en la nueva alianza. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es instituido para una alianza eterna, hasta el fin de los días. Los sacerdotes levitas debían ofrecer víctimas por sus pecados, porque recuerda, seres humanos que también pecan. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, no tuvo pecado, ¿no? Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, no tuvo pecado, porque es Dios. Entonces, aquí encontramos también otra diferencia. Los sacerdotes levitas morían y con sus sacrificios
como sus sacrificios eran ineficaces, debían ser sustituidos por otros sacerdotes, lógicamente. Jesucristo satisfizo a Dios con un solo sacrificio. Además, no muere. Y por lo mismo no tiene que ser reemplazado. Recuerda que en la Santa Misa, Jesucristo se ofrece como sacerdote y víctima. ¿Sí? Entonces, un solo sacrificio. Y ese sacrificio no tiene que ser reemplazado. El sacerdote levítico era incapaz de santificar. Cristo, que es el autor de la gracia, santifica, nos purifica, ¿no? Cristo nos santifica y nos purifica. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tuvo pecado. ¿Sí? Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían animales como víctimas. Ya lo hemos visto, ¿no? Eso ya lo sabemos. Jesucristo ofreció su cuerpo y su propia sangre como víctima propiciatoria. Él se ofrece como víctima. Los sacerdotes levitas ofrecían en un templo fabricado por manos de hombres. Un templo fabricado por manos de hombres. Jesucristo penetra en el santuario celeste. Si bien es cierto, es necesario un ambiente, pero sobre todo va a penetrar Jesucristo en el santuario celeste. El sacerdocio de Aarón no tuvo juramento de parte de Dios. Ahora encontramos en Jesucristo el sacerdote bajo juramento del mismo Dios. Bajo el mismo Dios. El sacerdote no tenía entrada libre ante Yahvé. El velo del templo se lo impedía. El velo del templo, ellos no podían entrar, ¿no? Jesucristo con su muerte rompió el velo sagrado del templo y penetró en el santuario, convirtiendo en velo para nosotros su propia carne. Vamos entonces, me dan 2 minutitos para... Sí, para entrar ya en el cuestionario, ¿sí? Es un poco que eso se tiene que repasar bien, sobre todo estas tablitas que les estoy enviando aquí, ya están en el PDF que ya envié, eso hay que aprendérselos bien. Y eso nos va a ayudar en nuestra vida cristiana, pero si hablamos de nuestra parte pedagógica, ¿no? Para poder enseñar mejor. Quizá lo de acá es un poco confuso, pero siempre y cuando que lo leamos 2, 3 veces lo vamos a entender mejor, ¿sí? Pero estos cuadritos es importantísimo para mejorar bien, para mejorar nuestra práctica pedagógica, porque hay a veces en el aula jóvenes que participan de otra iglesia y te hacen preguntas, ¿no? Yo trabajo con jóvenes y, y, y hay jóvenes que están, sobre todo de los años superiores, y hay algunos que te hacen ciertas preguntas, ¿no? Sobre el Antiguo Testamento, ya que algunas religiones, algunas
algunos hermanos separados se basan más en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tenemos que darles, contestarles de manera alturada, por supuesto, pero con, con base bíblica, ¿no? Quizá es un poco difícil aprendernos, bueno, yo no soy de aprenderme todas las citas bíblicas, pero por lo menos sé dónde más o menos puede estar, ¿no? Y buscar para poder ayudarles, enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes. Ahora, vamos acá, vamos a un cuestionario. Me gustaría, por favor, que participemos a través del chat, ¿ya? A través del chat vamos a ir participando. A ver, un ratito, por favor. Bien, a ver, los docentes del área de religión, un grupo de docentes, un grupo de maestros, están conversando sobre el Shema y se dan cuenta la relación que tiene ¿con quién tiene relación el Shema? Escucha Israel, la misa, la hora santa, la liturgia de las horas, todos o ninguno. ¿Con quién tiene relación el Shema? Recuerden que el Shema es de los israelitas, ¿no? Del pueblo judío. ¿Con quién tiene relación? Porque estábamos viendo la relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Shema, ¿con quién tiene relación para nosotros los cristianos? A ver, maestros, la misa, la hora santa, la liturgia de las horas, todos o ninguno. Espero que me contesten. Estoy esperando mm, sus participaciones. Con la liturgia de las horas, claro, con la liturgia de las horas, porque la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no es cierto? La misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. La hora santa, no, porque allí vemos cómo tenemos presente a Jesús y es en la liturgia de las horas, en la cual repetimos algunos textos bíblicos, algunas salmos, ¿no? Entonces, como dijo José Luis, es en la liturgia de las horas.
en las laudes, las vísperas y las completas. ¿Sí? Muy bien, José Luis. En el concurso de Odette Chiclayo, perdón, Odette Guacho, en el concurso de Odette Guacho, realizado para docentes del área sobre el Antiguo Testamento, una pregunta fue la siguiente. ¿Cuál fue el acontecimiento en el que cambió la liturgia judía? ¿Cuál fue el acontecimiento con el que cambió la liturgia judía? La destrucción del templo, los ritos del templo, los ritos del templo pasaron a las sinagogas, el nacimiento de Cristo, los ritos de las sinagogas pasaron al templo, ninguna. En el concurso de Odette Guacho, los ritos del templo pasarán a las sinagogas. Claro, muy bien, José Luis. Los ritos del templo pasarán a las sinagogas. Eso cambió, ¿no? Eso fue motivo por el cual la liturgia judía cambió. Los ritos del templo pasaron a las sinagogas. Esa es la respuesta. Vamos avanzando. Y los demás me gustaría también que participen, por favor. Los estudiantes del quinto año de secundaria están estudiando las cartas paulinas, que a los israelitas los hacía conscientes del pecado. ¿Ya? En las cartas paulinas, que lo vimos la semana pasada, y como estamos viendo una relación que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en una de las cartas paulinas nos habla cómo los israelitas tomaban conciencia del pecado. Y esa conciencia la tomaban a través de qué? Del Shema, de la ley, la sangre, la Pascua o todas. A ver, maestros, los estudiantes del quinto año de secundaria están estudiando las cartas paulinas, que a los israelitas, donde a los israelitas los hacían conscientes del pecado, ¿no? ¿Qué es lo que les hacía conscientes del pecado a los israelitas? El Shema, la ley, la sangre, la Pascua, todos. La sangre, claro, ya lo habíamos visto anteriormente en los cuadritos. A ver, déjame ver. En los cuadritos habíamos visto, ¿no? Acá está el sacrificio. Por acá estaba. La sangre de animales no quitaba el pecado, solo los hacía a los israelitas conscientes, ¿no? Los hacía conscientes del pecado.
La sangre. Muy bien, Doris. La liturgia judía, la liturgia judía, ¿a qué, a qué estaba ordenada? ¿Al templo, a la fe, al culto a Dios, a la restauración del templo? Ninguna de las anteriores. La liturgia judía, ¿a qué estaba ordenada? A ver, vayan pensando. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que quería el pueblo de Israel con la liturgia? La liturgia judía está ordenada ¿a qué? Al templo, la fe, el culto a Dios, restauración del templo, ninguna de las anteriores. El culto a Dios, me están diciendo acá Doris y José Luis. ¿Qué es lo que buscaba el pueblo judío? ¿Qué es lo que anhelaba el pueblo judío? ¿Cuál era su orgullo del pueblo judío? ¿Cuál era el orgullo del pueblo judío? Y estaba dolido por algo. El pueblo judío estaba dolido por algo. A ver, ¿cuál era su orgullo? ¿No? A ver, es algo para ir entendiendo esta pregunta, para poder resolver esta pregunta. Entonces, voy viendo primero, ¿cuál era el orgullo del templo, perdón, del pueblo judío? ¿O qué era el orgullo del pueblo judío? El orgullo del pueblo judío era el templo. Recuerden, claro, el templo. Sí, muy bien, José Luis. Pero, ¿a qué estaba ordenada la liturgia judía? ¿Qué anhelaban ellos? ¿Qué querían? ¿Qué querían? Recuerden que se había destruido, lo habían destruido el templo, lo habían saqueado el templo, lo habían destruido, ¿no? Claro, la restauración del templo. Es, a eso estaba ordenada. Su alabanza, su petición, todo era pedir la restauración del templo. Eso es lo que buscaba. La liturgia judía estaba eh, dirigida para la restauración del templo. Lo que ellos querían era restaurar el templo de Israel. El docente Carlos, con sus estudiantes, estamos ya en la pregunta número 5. El docente Carlos, con sus estudiantes, están viendo las promesas realizadas por Dios. La promesa de larga vida y prosperidad se hace en la antigua alianza, la nueva alianza, la alianza venidera, la antigua y nueva alianza o en ninguna alianza. ¿Dónde se hace la promesa de larga vida y prosperidad?
en la antigua alianza. Claro, recuerda cuando Salomón, ¿no? Con todo su inteligencia y todo, y su asesor, ¿no? Le dice, larga vida, Salomón. Eso era una bendición, la larga vida y la prosperidad. El dinero, ¿no? Las propiedades era una bendición. Mientras que en la nueva alianza, la bendición es llegar al cielo. Es espiritual, no material. No hay alianza venidera porque la nueva alianza, ¿no? Es eterna. No habrá una alianza venidera. La nueva alianza es la de Jesucristo. Y a la pregunta, la respuesta es la antigua alianza, como nos decía José Luis. La pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera? Una de ellas no es verdadera. ¿El sacrificio de Cristo quita el pecado? B. ¿El sacrificio del Nuevo Testamento queda establecido? C. ¿Queda abolido el sacrificio del Antiguo Testamento? D. ¿La sangre de los animales no quita el pecado? Todas son verdaderas. ¿Cuál sería la respuesta? Una no es verdadera. A ver, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera? ¿El sacrificio de Cristo quita el pecado? ¿El sacrificio del Nuevo Testamento queda establecido? ¿Queda abolido el sacrificio del Antiguo Testamento? ¿La sangre de los animales no quita el pecado? O la última alternativa, todas son verdaderas. Todas son verdaderas, Doris. Muy bien, todas son verdaderas. El sacrificio de Cristo quita el pecado, ¿no? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio del Nuevo Testamento queda establecido de una vez y para siempre. Ya en el Antiguo Testamento queda abolido ya el entregar animales, ¿no? Y ya lo habíamos visto eso en una pregunta anterior, la sangre de los animales no quita el pecado, ¿no? Entonces, todas son verdaderas. La respuesta es todas son verdaderas. Vamos a la séptima pregunta. Los estudiantes de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Jaén realizan una exposición sobre la relación entre el sacerdocio del Antiguo y Nuevo Testamento. Una de las conclusiones no es correcta. Una no está bien, ¿ya? Una no está bien. Jesucristo no tuvo pecado. El sacerdote levítico podía santificar. Jesucristo con su muerte rompió el velo del templo. Los sacerdotes levitas tienen que ofrecer víctimas por sus pecados. El sacerdocio de Cristo es instituido para una alianza eterna. ¿Cuál sería la respuesta? Una no es correcta. La D me dice José Luis. ¿Los sacerdotes levitas tienen que ofrecer víctimas por sus pecados? Dice que no es correcta, ¿eh? No es correcta. ¿Los sacerdotes no ofrecían víctimas por sus pecados? Sí ofrecían. Entonces no es la D.
Los sacerdotes levitas tenían que ofrecer sus víctimas por sus propios pecados y por los demás. Entonces queda ya descartada la D, porque José Luis nos estaba diciendo que la D, entonces esa D ahorita lo estamos viendo, que los sacerdotes levitas tenían que ofrecer sacrificios. La B, el sacerdote levítico podía, claro, el sacerdote levítico no podía santificar, claro, el sacerdote levítico no podía santificar. Esa es la respuesta correcta. Una profesora de religión de la institución educativa de nuestra localidad quiere demostrar a sus estudiantes que para la redención se tiene que tener en cuenta se tiene que tener en cuenta lo siguiente. La ley no era capaz de ofrecer redención. La ley es capaz de ofrecer redención. Es necesaria la gracia. O es la B y la C, o es A y C. ¿Cuál sería la respuesta? Una profesora de religión de una institución educativa de nuestra localidad quiere demostrar a sus estudiantes que para la redención se tiene que tener en cuenta A, que la ley no era capaz de ofrecer redención. B, la ley es capaz de ofrecer redención. C, es necesaria la gracia. D, es la B, que es la ley, es capaz de ofrecer redención, con la C, y es necesaria la gracia. O es la A, la ley no era capaz de ofrecer redención, con la C, que es necesaria la gracia. ¿Cuál sería la respuesta? La E, me está diciendo José Luis. Claro, la ley no era capaz de ofrecer redención y para la redención es necesaria la gracia. Claro que sí. Ahí tenemos las preguntas, esas nomás, preguntas nomás hay. A ver, a ver, ya no. Entonces, esto ya lo hemos revisado, lo hemos visto, y hasta aquí nomás nos vamos a quedar. La próxima semana voy a tratar de conseguir un poco más de preguntas. Ya, hasta aquí nomás nos vamos a quedar para eh, luego seguir con nuestro repaso para postular a una plaza vacante por el estado, ¿no? De nombramiento, ¿sí? Bien, entonces voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir ya, dejé de compartir. Entonces, ahí nomás nos vamos a quedar, eh, estimados docentes, y aquí nos estaremos viendo la próxima semana, si Dios lo quiere. La próxima semana estaremos en nuestra reunión preparándonos para este examen de nombramiento. Bien, que tengan ustedes bendecidas noches. ¿Ya? Hasta luego.